Nuevas frutas, submarinos y frutas despertadas dentro de Blox Fruit gracias a el boletín nuevo que ha salido añadido el día 9 de 2025, literalmente hoy, hace como a las 5 de la mañana hora española más o menos. Lo que pasa es que no tenía muy claro si subir o no este vídeo, lo estamos subiendo, así que bien, vamos a empezar a ver, analizar qué tenemos aquí, pero para ello... al españolito. Canal 4, Noticias Fruitcast, que es básicamente como se llama el podcast que tiene Blox Fruit, que es Blox Podcast. Y tenemos aquí a My Game y Rip Indra, creo. Estamos de vuelta. Tras semanas de silencio y un desafortunado incidente con un meteorito en la oficina, la sala de redacción ha vuelto. Más grande, más reluciente y con un 45% más de sillas. Perdón, 43% más de sillas. ¿Esto quiere decir algo? Bueno, pues que añadieron la actualización de la fruta gravedad y literalmente poco más. No hay mucho más que entender de aquí, aunque bueno, a lo mejor quieren decirnos con esto algo rollo de que van a profesionalizar esto mucho más y van a hacer más cosas. No lo sé, la verdad. No lo sé. La nueva sede está en marcha y las prensas vuelven a funcionar. Les contamos todo, ¿ok? Aquí que nos dicen prácticamente que van a empezar a hacer todo el boletín otra vez, semana tras semana. Y aquí empezamos con la pregunta a los desarrolladores número 2. Número 2, con respuestas del equipo. Doma, ¿planeáis lanzar una nueva hoja de ruta de actualizaciones? Nueva hoja de ruta. A ver, aunque sabemos que los jugadores están ansiosos por tener una hoja de ruta, hemos aprendido que limitarnos a una sola suele ser más perjudicial que beneficioso. Ofrecer las actualizaciones de calidad que merecen a tiempo y sin concesiones. No siempre es algo que podamos predecir con meses de antelación. Dicho esto, con la próxima actualización ya en plena preparación, es posible que empiecen a notar el ritmo más rápido que buscamos. O sea, esto básicamente es por esto de aquí. O sea, como un mapa de una hoja de ruta con las cosas que teníamos previstas en ese año 2023, que era la Ghost, un barco nuevo, la Kitsune y luego la Dragón. Wow, 2023, esto hace ya, estamos en 2025. Qué rápido pasa el tiempo, la verdad. Pero bueno, prácticamente esto es algo parecido a lo que están haciendo y es como más o menos lo que les gustaría seguir. O sea, un montón de cosas, una ruta con un montón de cosas de Blox Fruit. Así que yo entiendo que están hablando de eso en especial. Luego tenemos aquí a la derecha una cosa que lo vamos a ver ahora después, pero ya me estaba llamando muchísimo la atención. Es la Buda de la creación. Ahora vemos. Místico, ¿vas a concentrarte en reelaborar todas las frutas antes de agregar otras nuevas? Y esto es básicamente porque están haciendo muchos reworks de frutas. Actualmente hemos recibido el de la gravedad, el de la creación y el de la fruta águila. Y también, aunque no han dicho nada, de la fruta fuego. Antes era de una manera y ahora es de otra. Nuestro objetivo es garantizar que no se quede ninguna fruta atrás cuando se trata de reelaboraciones. Aunque eso no nos ha impedido crear y lanzar frutas nuevas y únicas a lo largo del camino. Sí, van a estar haciendo prácticamente todas y cada una de las frutas reworkeadas, porque si no, no va a tener sentido muchas de ellas que estén en el juego. Eternity Ruler, ¿cuándo se lanzarán los cromáticos Dragon restantes? O sea, más chromatics de la fruta dragón. Yo creo que hay demasiadas. Pronto llegará una nueva habilidad cromática y no es para la fruta del dragón. Las habilidades cromáticas de dragón siguen lanzándose, pero no nos aseguramos de que se ajusten eficientemente según los comentarios del primer lanzamiento del aspecto Eclipse. Ok, que van a lanzar más cromáticas y eso es como lo que tenemos ahora mismo. Y eso es que actualmente tenemos las frutas, los colores de la fruta dragón, también tenemos de la fruta dragón West y luego tenemos la nueva que añadieron hace poco, hace unos días, hace unas semanas, la de la fruta águila, y la cromática de esta era esta aquí, que costaba unos 500 Robux, que no está nada mal. Aquí la podéis ver, que lo gracioso de estas frutas es que, bueno, pues que tienen cambios de colores y, por ejemplo, disparas y haces habilidad de diferentes colores, pero eso sí, acuérdate que si sacan más de esto va a ser por muchos Robux. Divinity dice, ¿estás rediseñando el juego añadiendo elementos de la historia? O sea, prácticamente como si fuera un nuevo mar o nuevas zonas. Y a lo que responde, sí, se están explorando nuevos tipos de misiones, progresión de la historia y recompensas de nivel gratuitas para que la experiencia inicial del juego sea mucho mejor para los principiantes. Oh, sobre todo para la gente principiante. Entiendo que muchas cosas estarán destinadas al Mar 1. Vale, lo entiendo, porque la verdad, lo que yo pienso sobre el juego es que al iniciar es bastante lioso y a lo mejor te pueden dar muchas ganas de jugarlo o dejarlo de jugar de una. Yo, en mi caso, como lo grabé, pues eso fue como el incentivo de seguir jugándolo. ¿Existe algún plan para abordar el aumento de poder? Por supuesto, estamos evaluando diferentes métodos para combatir esto, ya sea reduciendo la velocidad con la que deberían terminar las peleas o dando a los jugadores maneras de volverse más tanques. Estamos explorando opciones que no le quiten la diversión ni la esencia al PvP. Claro, es probable que a lo mejor añadan cosas como algún tipo de armadura o algo que haga que tú puedas soportar más tiempo un PvP, o a la diferencia de niveles que no sea tan caótica y a lo mejor no te deje golpearte. No lo sé, la verdad, sinceramente esto me tiene un poco perdido. Vamos a ir ahora con esto de aquí: engranaje girando, mente aceleradas y una crítica constructiva moderada.
engranaje girando, despertar, 100%. Y aquí tenemos la fruta Buda sujetando un coche, que aquí podemos observar que esto va a ser algún tipo de plataforma diferente, y ahí se ven como unas líneas, el coche que sale volando, y bueno, ahí está enganchado la Buda y ya no lo vas a contar. A ver qué dice. En mis tiempos los mares se basaban en agallas, sentido del tiempo y buen ojo, no en hacer acrobacias llamativas como si estuvieran audicionando para un concurso de talentos como un temerario. Aquí la gente se está metiendo, la gente clásica está metiéndose con la gente actual de la fruta creación, o sea, no le gusta a la gente de la fruta creación. Hoy en día los portadores de la fruta creación tratan el mundo como un circo. Ahí veis. He visto a alguien rebotar contra una pared en medio de una pelea y llamarlo tácticas de otro nivel. Sí, eso es como la V de esta fruta que hace que salgan unos edificios y pum 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 pum. Mira, respecto a la creatividad, para tal vez, solo tal vez, ese poder podría usarse para dar forma a algo con un poco más de cuidado, ayudar al mundo a respirar de nuevo, crear algo que perdure. No todas las creaciones tienen que lanzarse al cielo, tal vez algo que pueda ayudar a otros a avanzar, o incluso dejar que algo verde eche raíces de nuevo. Quién sabe, es solo una idea, pero en serio vale la pena considerarlo. A ver, esto me ha rayado un poco. Tal vez para ayudarnos a otros a avanzar, es probablemente que se refiera a que con esta fruta actualmente no tenemos una habilidad que te haga poder hacer como un dash hacia adelante, y a lo mejor despertada tenemos el coche que hace un daseo, o bien te conviertes en el coche, te haces una estructura de coche y te vas por ahí a una velocidad, no sé, rápida. Eso es lo que me ha dado así, por así decirlo, entender. Y sobre el resto no creo que haya tampoco mucha más diferencia. A lo mejor tiene 2 o 3 habilidades despertadas y yo creo que ya, sinceramente. Pero a lo mejor añaden cosas más chulas. A lo mejor en un futuro añaden helicópteros, no lo sé, la verdad. Eso ya es cosa mía, pero lo del coche 100% va a caer. Seguimos con el parque estatal, vuelve a abrir. Y aquí tenemos como una fogata, gente con comida, sentaditos, una acampada. Y pone: el parque estatal olvidado hace tiempo ha vuelto a la acción. Y ya es todo un éxito. Los campistas se reúnen en fogatas, añadiendo carnes, hierbas y misteriosas cáscaras de frutas brillantes. ¡Ojo! No se trata solo de dormir bajo las estrellas, dice un campista. Es una conexión con la naturaleza con toques de un guiso brillante que te responde. ¿Qué eran esos ingredientes? Chicos, es probable que al igual que tú al subirte a un barco tenemos la opción del martillo, una nueva mecánica que añadieron, que era de reparar los barcos con madera de árboles y todo eso, bastante buena, o sea, algo para divertirte y echar un rato más. Es probable que añadan nuevas pociones o algunos materiales que te hagan ir más rápido, o que te den algún tipo de magia o algo, o no lo sé sinceramente. Pero esto es Minecraft, pero como veis aquí hay muchísimos tipos de pociones. Es que no me parecería nada raro que añadieran pociones o algo, y de hecho me parecería una muy buena idea, a lo mejor de salud, cuando tengas poca vida, para recuperarte mucho más rápido. Aunque claro, no lo sé, la verdad, eso son unas rayadas que Bloodfruit deberá debatir, porque son un tanto complicadas. A lo mejor hay gente que no lo sé. Lo que sí que me ha gustado mucho es esto de misteriosas cáscaras de fruta brillantes. Esto, wow, no sé qué será, pero a lo mejor al conseguir varias puedes hacer un mejunje frutero. Wow, estaría chulo, la verdad. No sé, mi cabeza piensa cosas chulas. Veamos, porque aún siguen más cosas. Y aquí nos pone pensamiento del desarrollador. Ojo, y aquí sale el submarino que es justamente este submarino que tenemos en Mar 3 en Tiki. Y como veis, han dado muchas especulaciones diciendo: oye, pues esto será para ir al Mar 4, nos iremos bajo la mar y no sé, habrá algún tipo de raid o algo, un nuevo mar o algo. Lo del mar, la verdad, lo veo bastante complicado, nunca se sabe, pero ahora mismo lo veo bastante lejos. Sí que veo que sea probable que usando esto te vayas a otro lugar, pero vamos a ver qué dice aquí. Tras la celebración de la derrota del tirano Águila, el nuevo jefe que añadieron con la actualización, el jefe del puesto de avanzada Tiki reveló que el rumoreado corazón de Tiki es real y que finalmente se ha autorizado el viaje a estos lugares sagrados para quienes ayudaran a derrotar al tirano. Será todo un viaje, o sea que literalmente tenemos nueva zona y es probable que usando esto vayamos por el mar, bajo el océano, pum 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 pum, a un lugar muy guapo, a hacer algo que no sé, pero que va a estar chulísimo, porque cosas en el mar actualmente dentro de Bloodfruit solo hay una, y es en el mar 1, bajo el agua hablo, así que está muy chulo. Y además luego termina diciendo: muestra tus creaciones, y bueno, aquí que mande la gente las creaciones que ha hecho, bla 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 bla, cosa que yo, mi creación que acabo de hacer, no sé hasta qué punto es muy legit, así que mejor no la mandaré. Y como último dato importante que os voy a enseñar es esto que estáis viendo aquí, la portada de un administrador de Bloodfruit entrando a lo que es el submarino. Amigos, prepárense.